Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Durante los últimos 23 años, el gobierno de Venezuela ha implementado una política que ha propiciado decenas de expropiaciones y expoliaciones que, de acuerdo al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE, ha minado los derechos de propiedad, una situación que incluso ha contribuido con el crecimiento de la inseguridad alimentaria en el país, como explica a La Voz de América Elías Tobar, investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, al referirse a grupos dedicados a la invasión de tierras productivas. Se afecta el nivel de disponibilidad de los alimentos. Existen menos producción, entonces existen menos alimentos para que nosotros podamos acceder a ellos. Y entonces luego existen otras violaciones a los derechos de propiedad, que son las fiscalizaciones, que bajan los precios a veces a pérdida en algunos comercios. Si un comercio tiene que vender a pérdida, difícilmente tenga para reponer el stock de productos. Aunque para algunos sectores la reciente devolución a sus dueños de un centro comercial que fue tomado forzosamente por el gobierno poco antes de ser inaugurado en el 2008, podría marcar el inicio de un proceso de liberalización. A juicio de Tobar, persiste la opacidad y no existen garantías. Todo el entramado legal e institucional que afecta a los derechos de propiedad sigue allí. ¿Qué impide que el día de mañana, en un mes, los mismos que están devolviendo hoy al Sambil los vuelvan a tomar? Organizaciones como la Federación Nacional de Ganaderos ha pedido insistentemente que se respete el derecho a la propiedad privada, que entre el 2012 y 2021, según el Observatorio de CEDICE, ha sufrido diversas vulneraciones, entre ellas 106 expropiaciones, 279 intervenciones de empresas, unas 171 invasiones y al menos 105.000 fiscalizaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El descenso exponencial de contagios de COVID-19 y la disminución de la mortalidad, que actualmente no supera los 10 fallecimientos diarios, motivaron al gobierno a adoptar medidas como la eliminación, a partir del 1 de mayo, de la obligatoriedad del uso del tapabocas en recintos cerrados. El presidente Iván Duque también anunció que se elimina la exigencia del certificado de vacunación. Para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo. Y por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carnet de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos. El gobierno prorrogó por 2 meses más la emergencia sanitaria en el país, pero eliminó la estrategia de prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, ante lo cual expertos como el epidemiólogo Baltasar Guerrero indican que la población no puede bajar la guardia. Una epidemia como el COVID-19 vamos a tener que durar un buen tiempo en ese estado, llamémoslo así, de vigilancia y latencia, en donde no podemos bajar al 100% todas las guardias. Por su parte, el gremio de los comerciantes, encabezados por su presidente Jaime Alberto Cabal, celebraron la medida. Una medida acertada que va a producir un efecto de continuar recuperando la economía colombiana. En cuanto a los viajeros que visiten el país, la recomendación es que lleguen a Colombia con esquemas completos de vacunación, y a quienes no los tengan se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas, o podrán también presentar una prueba de antígeno que no supere las 48 horas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La prórroga hasta el 27 de mayo del régimen de excepción que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, tiene el respaldo de la mayoría de la población, aunque algunos abogados señalan errores en el método para aplicar las masivas capturas de personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y del cometimiento de graves delitos. La medida, según la Constitución del país, puede aplicarse en casos de graves perturbaciones del orden público y nadie está en contra del combate a la criminalidad, como explica el abogado Eduardo Escobar, quien señala que desde la perspectiva jurídica rechazan las detenciones arbitrarias de personas que no tienen vínculos con las pandillas. Lo que nosotros hemos cuestionado es la forma en que ha hecho esto el gobierno. Ese es nuestro cuestionamiento. No cuestionamos que se combata la criminalidad. Por su parte, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, consideró que la medida servirá para continuar el combate frontal de delitos como extorsiones, homicidios y robos, que según las autoridades cometen los grupos de pandillas. Felicitamos a los diputados
diputados y al liderazgo del presidente Nayib Bukele por estos 30 días más. Esto es importante reconocerlo, se ha hecho una labor titánica, han habido más días sin homicidios en El Salvador. También los ciudadanos siguen esperanzados en que la suspensión de garantías como la inviolabilidad de la correspondencia y ampliar el periodo de la detención administrativa a 15 días ayuden para capturar a quienes siembran inseguridad en comunidades vulnerables. El salvadoreño ahorita se está sintiendo tranquilo y está sintiendo esa seguridad de no tener a estos muchachos en las calles. La organización Amnistía Internacional reaccionó a la prórroga del régimen de excepción y consideró que la lucha contra las pandillas en El Salvador ha sido la tormenta perfecta para violaciones de los derechos humanos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, quien recientemente y de forma inesperada renunció a su cargo luego de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega, considera que la decisión de Nicaragua de retirarse de forma expedita de la Organización de los Estados Americanos y de tomar las oficinas de este organismo en Managua es otra señal de que no toman en cuenta las implicaciones internacionales de sus acciones. En diálogo con La Voz de América, el diplomático advirtió que hay varias lecturas que se le pueden dar a los hechos. Primero, el gobierno de Ortega se aísla de la comunidad internacional ante la incapacidad de defender los argumentos para mantener detenidos a los presos políticos, cayendo en la ilegalidad al abandonar sus obligaciones internacionales. Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal. El gobierno de Nicaragua anunció su salida de la OEA alegando supuestas y constantes actitudes injerencistas. Sin embargo, el retiro será oficial y efectivo en noviembre de 2023, ya que el proceso dura 2 años y durante ese lapso el gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la organización. El ex embajador Arturo McField explicó este punto. Tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede. Mientras la Policía Nacional mantiene tomada la sede de la Organización de los Estados Americanos en Managua y el organismo advirtió literalmente que las oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad, añadiendo que su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables de sus consecuencias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El presidente Joe Biden regresa a las actividades presidenciales de recaudación de fondos para el Partido Demócrata con la flexibilización de las precauciones del COVID-19 que limitaban su exposición a grandes multitudes. La capacidad del mandatario para atraer donaciones políticas es especialmente importante para su partido, que enfrenta fuertes desafíos para sostener sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso estadounidense. El presidente Biden eligió el noreste del Pacífico para su primera recaudación de fondos políticos con eventos programados por el Comité Nacional Demócrata en los estados de Oregon y Washington, donde el mandatario ganó por amplios márgenes en 2020, con muchos votantes motivados por sus políticas de cambio climático. Hemos llegado al punto en el que la crisis en el medio ambiente se ha vuelto tan obvia, con la notable excepción del expresidente, que realmente tenemos la oportunidad de hacer cosas que no podíamos haber hecho hace 2, 5 o 10 años, dijo. La respuesta al cambio climático es un problema para los votantes de estas elecciones intermedias, junto con la guerra en Ucrania y las nominaciones a la Corte Suprema, pero los sondeos demuestran constantemente que la preocupación electoral más grande para los demócratas es la ansiedad por la economía de los Estados Unidos. El analista político Larry Sabato destaca. Sí, tenemos bajo desempleo y la Casa Blanca tiene razón, pero la gente va a la tienda de comestibles o a la gasolinera varias veces a la semana y ven precios muy altos y están muy preocupados por la inflación. Por su parte, Jason Emerson, residente de Oakland, dice que todo ahora es más caro. Los precios de la gasolina están obviamente altos y todos lo saben. Ya sabes, es $1 extra por galón que estoy pagando por ir a la ciudad para trabajar. No es inusual que el partido del presidente pierda asientos en el Congreso en las elecciones intermedias. Sin embargo, el analista político Larry Sabato dice que esta contienda electoral podría estar especialmente difícil para el presidente Biden. Los demócratas están en una posición difícil en este momento y probablemente perderán la Cámara y también podrían perder el Senado, lo que dejaría a Biden en una posición muy debilitada para la segunda mitad de su mandato. El presidente Biden tiene motivos para retomar la recaudación de fondos en persona
Arizona con el Comité Nacional Demócrata, que tenía más de $170 millones en donaciones hasta finales de marzo, en comparación con los $200 millones que recaudó el Comité Nacional Republicano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El flujo de personas que huyen de la guerra en Ucrania no se detiene y la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, anticipa que el conflicto eventualmente lleve a 8.300.000 personas a buscar asilo en diversos países. Hasta ahora se han contabilizado 5.300.000 refugiados y cerca de 3 millones de ellos están en Polonia. ACNUR declaró la emergencia en Ucrania en el nivel 3, el más alto del que dispone esta agencia, y continúa recurriendo a los donantes para que ayuden a mantener su apoyo, no solo a los refugiados, sino también a los países que los reciben. En tanto, la ONU informó que elevó su petición de ayuda humanitaria de emergencia para Ucrania a unos $2.250 millones. Esto es lo que necesitamos ahora para responder a las necesidades de Ucrania, más del doble del monto de $1.100 millones que solicitamos anteriormente, dijeron funcionarios de la ONU. En tanto, la Corte Penal Internacional anticipó que por primera vez formará parte de un equipo de investigación multinacional para indagar si Rusia cometió crímenes de guerra durante su invasión de 2 meses a Ucrania. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal, Eurojust, informó que el fiscal de la CPI, Karim Khan, y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para realizar conjuntamente la investigación. Un comunicado del organismo remarcó textualmente: con este acuerdo, las partes envían un mensaje claro de que se realizarán todos los esfuerzos para recopilar pruebas de manera efectiva sobre los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la justicia. Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo en marzo para intercambiar información sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el asalto de Rusia a Ucrania, y el fiscal Khan ya había abierto una investigación de la Corte Penal Internacional a principios de marzo sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania después de que varios de los Estados miembros de la Corte solicitaran una investigación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Las principales naciones aliadas de Occidente se reúnen hoy a través de sus representantes de defensa en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania, y más de 40 miembros de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea se comprometen a seguir protegiendo a Ucrania. En presencia del ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov, el jefe del Pentágono Lloyd Austin explicó qué produjo su reciente visita a Kiev, donde pudo reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Y esa visita solo subrayó mi sentido de urgencia, una urgencia que sé que todos compartimos. Así que me gustaría que todo ese grupo se vaya hoy con una comprensión común y transparente de los requisitos de seguridad de los nuevos términos de Ucrania, porque vamos a seguir moviendo el cielo y la tierra para poder vencerlos. Este encuentro, en el que también participa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pretende coordinar los próximos pasos en la asistencia militar a Ucrania y las peticiones de la administración Zelensky, que cambian a medida que la ofensiva rusa se concentra en las regiones del este de Ucrania, especialmente en el Donbass. Paralelamente, algunas naciones de Occidente no tomaron en serio las advertencias que lanzó ayer el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, cuando alertó del peligro grave y real de una tercera guerra mundial. Esas declaraciones fueron respondidas desde el Reino Unido, donde James Heappey, el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, descartó que hubiese una amenaza inminente y subestimó los comentarios de Lavrov. Y precisamente a fin de evitar una escalada del conflicto bélico y con el objetivo de trazar una solución dialogada entre Rusia y Ucrania, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, en una semana clave para
para la diplomacia internacional, y es que el miércoles el máximo representante de la ONU se reunirá con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev con la voluntad de encontrar los pasos para el establecimiento de la paz. En tanto, sobre el campo de batalla, según indica el último informe del Servicio de Inteligencia británico, las fuerzas rusas buscan rodear al ejército ucraniano en el este del país. Además, reportaron la caída de la ciudad de Kremina en el Donbass, mientras las fuerzas ucranianas continúan preparando sus defensas en la ciudad de Zaporizhia, al norte de la península de Crimea, ante un potencial ataque ruso desde el sur. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Elon Musk, el multimillonario dueño de SpaceX y Tesla, cerró un trato para comprar a Twitter Inc. por $44.000 millones en efectivo, tomando el control de la plataforma de redes sociales que utilizan millones de usuarios y líderes mundiales a diario, en lo que parecía incierto tan solo la semana pasada. En un comunicado, Elon Musk dijo, y citamos, «La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad», refiriéndose a la empresa que tiene 16 años y que actualmente se enfrenta a muchos desafíos. Las discusiones sobre el acuerdo la semana pasada se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk cortejara a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Bajo presión, Twitter comenzó a negociar con Musk al precio propuesto de $54.20 por acción. Tras la noticia, las acciones de Twitter subieron un 6% a casi $52. Musk dijo a sus más de 80 millones de seguidores que la empresa tiene un enorme potencial y que quería mejorarlo agregando nuevas funciones, haciendo que los algoritmos fueran de código abierto y derrotar a los robots de spam. La enorme importancia de Twitter como portavoz de políticos, disidentes políticos y activistas contrasta con su tamaño relativamente pequeño. Tanto así se le atribuye haber ayudado a generar el levantamiento de la primavera árabe y se le acusa de desempeñar un papel en el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Por otra parte, en noviembre de 2021, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que solo el 2% del patrimonio de Musk podría resolver el hambre mundial. Musk reaccionó indicando que de tener un plan firme de cómo hacerlo, donaría $6.000 millones y el programa aún espera el donativo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que deberá comparecer el 10 de mayo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para responder a las acusaciones de tráfico de drogas y conspiración. Nuestro corresponsal Oscar Ortiz entrevistó al abogado penalista Fernando González, quien reflexiona sobre el posible destino del expresidente ante la Corte estadounidense. Todas aquellas personas que han sido solicitadas en extradición, 32 de ellas han tenido sentencias condenatorias y pues crea lo que no será la excepción en este sentido. Estados Unidos tiene un sistema judicial, uno de los más exactos, no quizás puro, sino uno de los más exactos a nivel latinoamericano, a nivel del orbe americano. Sin embargo, pues el derecho a la defensa la va a tener, todavía tiene la presunción de inocencia. El sistema americano es flexible cuando lo quiere ser y rudo, como también puede ser bien directo cuando también hay una oposición directa por parte de la persona que tiene cargos en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, abogado, ¿cómo se interpreta el hecho de que Juan Orlando Hernández, quien fue acusado anteriormente cuando era presidente de todos estos señalamientos por parte de narcotraficantes, tenía inmunidad? ¿Qué se puede interpretar sobre esto? Bueno, inmunidad porque manejaba él todo el sistema, los 3 poderes del Estado aquí en Honduras. O sea, nadie se va a girar una investigación a per se o para sí mismo, sino más bien, ¿verdad?, que controlaba todo y todavía hay tentáculos, controlaba lo que era la fiscalía, controlaba lo que era el poder judicial, el poder ejecutivo, que a per se, ¿verdad?, por ser presidente lo manejaba, como también, ¿verdad?, el Congreso Nacional. Yo creo que en este sentido es una lección que está dando, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a lo que es estos pueblos latinoamericanos. Después del expresidente, el otrora presidente Noriega, ¿verdad?, el segundo trofeo, ¿verdad?, a nivel de presidenciables lo tiene en este sentido, ¿verdad?, Juan Orlando Hernández, un expresidente, ¿verdad?, que no tenía ni 30 días de haber cesado en sus funciones y que fue requerido de manera pues expedita a lo que era la autoridad hondureña para que sea puesto en manifiesto
¿verdad?, en lo más pronto posible a lo que es la autoridad norteamericana. Y es que tenemos que esperar también que después de todo esto vendrá también, ¿verdad?, cualquier cantidad de funcionarios y exfuncionarios, porque todavía digo funcionarios porque hay personas que están en el Congreso Nacional en actividad, que están vigentes, que quizás han sido mencionados, ¿verdad?, en lo que es la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La percepción de la población hondureña ante este caso del expresidente Hernández, ¿cuál debe ser la posición? Mire, es de una manera subsidiaria que sentimos los hondureños que se está haciendo justicia, subsidiaria porque hay personas que aquí inclusive no tenían ni una esquela de tránsito, sin embargo habían sido mencionados de una manera tan amplia y soberana en las Cortes del Distrito Sur, y Estados Unidos no lo hace por Honduras, Estados Unidos lo hace por Estados Unidos, porque la prioridad de ellos es su gente. Y no son delitos nada correlacionados con lo que pudo haber hecho acá, ¿verdad?, en contra de los hondureños, sino con los delitos hechos por un hondureño para los estadounidenses. Entonces, pero de manera subsidiaria nosotros sentimos de que, o de carambola, o perdón por la expresión latina, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, que miramos que se está haciendo justicia quizás por una corte internacional y no por una corte doméstica como puede ser aquí en Honduras. Abogado, ahora el papel del abogado Juan Orlando Hernández, acusado por estos delitos, ¿podría colaborar con la justicia estadounidense según el mismo sistema judicial de este país? Vuelvo, reitero y repito, el sistema judicial de Estados Unidos es flexible si quiere serlo, rudo también, ¿verdad? Yo creo que en el devenir de todo esto miramos sentencias bien ejemplificantes o ejemplarizantes como la del Chapo Guzmán, como la misma del hermano Juan Orlando Hernández, que tienen cadenas perpetuas. Inclusive se estaba pudiendo analizar, ¿verdad?, que podría ser una triple cadena perpetua, porque son 3 delitos que conllevan en realidad a una cadena perpetua. Y es que es de entender el sistema anglosajón, el sistema americano, como es el sistema penitenciario, inclusive cada cierta cantidad de tiempo, cada 25 o 30 años, pues hay amnistías con respecto a una cadena perpetua, empezaría una segunda y así en lo sucesivo. Es por eso que las penas se dicen una cadena perpetua a 30 años y 2 días, para que en este sentido la cadena perpetua que se está indultando, ¿verdad?, termina y empiece quizás con los 30 años que pudiera subseguir con la condena en este sentido. Era el abogado penalista hondureño Fernando González, anticipando los distintos escenarios del proceso judicial contra el extraditado expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.